Hola, bueno, ya con el primer video del rectificador de media onda y los shorts que hemos estado subiendo, que bueno, si no los han visto, les recomiendo ir a verlos, ya que ahí se detalla el desglose matemático de algunos resultados que mostramos, casi como más superficialmente en los videos. Entonces con esto ya podemos pasar de lleno a los rectificadores trifásicos, y vamos a comenzar por el rectificador estrella, donde entonces partiremos viendo su topología y lógica de conducción. Este rectificador se compone de una fuente trifásica balanceada, donde la fase A tiene ángulo 0 o de referencia y la B y C menos y más 120 respectivamente, donde cada fase cuenta con su diodo denominado D1 para fase A, D2 para fase B y D3 para fase C. Todos ellos llegan a un nodo común, el cual se conecta a la carga, que en este primer caso lo veremos puramente resistida. Este análisis lo vamos a realizar por tramos en los puntos críticos, donde se cambia el estado de alguna señal. Ahí está avanzando progresivamente en intervalos de pi sectos. Y bueno, es importante recordar las condiciones de conducción de los diodos, donde para que uno de ellos conduzca se debe de cumplir que el voltaje ánodo-cátodo sea mayor que cero y al mismo tiempo que la corriente sea mayor a cero. Y bueno, una vez recordado esto, partimos analizando el intervalo desde 0 a pi sectos, para ver qué diodo o diodos conducen este intervalo, donde partimos evaluando los voltajes. De aquí podemos ver que el voltaje V sub B en este intervalo se encuentra en una etapa negativa, por lo que su corriente será menor a cero y por ende su diodo no conducirá. Luego, viendo las otras dos señales de las fuentes, de voltaje A y C, podemos ver que ambas son positivas en este intervalo, por lo cual estos dos son nuestros candidatos. De ahí se desprenden tres posibles casos. El primero, que ambos conduzcan a la vez. El caso 2, que el diodo 3 solamente conduzca. Y el caso 3, que solo conduzca el diodo 1. Partiremos analizando el caso 1. Y aquí hay que atacar la parte conceptual. ¿Pueden conducir los dos diodos a la vez en esta configuración? La respuesta corta es no, puesto que, pese a que ambos puedan cumplir con las condiciones de conducción, ante la hipótesis de ambos conduciendo, nos encontraríamos ante dos fuentes de voltaje en paralelo con valor distinto, como podemos notarlo en la gráfica. En este intervalo, el voltaje V sub B es mayor que el voltaje V sub A, por lo que la fuente de mayor voltaje trataría de cargar, por así decirlo, la otra fuente, generando una corriente circulante que realmente no dejaría pasar la corriente de I sub A y por ende no dejaría conducir al diodo 1, quedándonos entonces con que conduce el diodo 3 para este caso. Pero desarrollemos matemáticamente para que no queden dudas con los demás casos. Y bueno, pasamos al caso 2, donde la hipótesis es de que el diodo 1 es el único que conduce. Comprobamos entonces que su fuente sea mayor a 0. En este caso cumple, por lo que el voltaje de salida V sub O será igual a V sub A. Ahora comprobamos que su corriente sea mayor que 0. Esto lo hacemos sabiendo que por ley de la corriente de Kirchhoff, la corriente que da la fuente I sub A es igual a la corriente de la carga I sub O. De donde aplicando la ley del elemento tenemos que la corriente en la carga es igual al voltaje en la carga sobre R. Y siguiendo la lógica anterior de que VO es mayor que 0, y todo número mayor que 0 dividido en un número mayor que 0, porque las resistencias solamente pueden ser positivas, este resultado también es mayor que 0. Por ende, cumple esta condición también y entonces el diodo conduce. Hasta ahora todo bien, pero ahora hay que comprobar la otra parte de la hipótesis. La primera, de que el diodo 3 no conduce. Y aquí es donde no se cumple la hipótesis, puesto que el voltaje ánodo-cátodo de dicho diodo es mayor que 0, lo que resulta una contradicción, puesto que cuando un diodo no conduce, su voltaje de ánodo-cátodo debe ser menor a 0. Así que descartamos este caso. Ahora, pasando al caso 3, donde se plantea la hipótesis de que solo conduce el diodo 3, comprobamos que se cumple el estado de conducción del diodo. Y pasamos a comprobar la segunda parte de la hipótesis, que los demás diodos no están en conducción. Partiendo por el diodo 2, donde vemos que su fuente V sub B presenta un voltaje menor a 0 para este intervalo, y que por ende su corriente no cumple con ser mayor a 0. Esto es un check y se alinea con nuestro supuesto. Ahora con el diodo 1 comprobamos que su voltaje es mayor a 0 en este intervalo. Entonces procedemos a comprobar si su voltaje ánodo-cátodo es mayor o menor a 0, de donde vemos de la gráfica que V sub A es mayor que V sub C, por lo que al operar VA menos VC nos da un valor menor a 0, lo que nos dice que el diodo 1 no conduce, cosa que se alinea con nuestra hipótesis y nos termina de comprobar que este es el caso correcto. El diodo 3 es el que conduce para este intervalo, por lo que en este caso VO va a ser igual a VC. Ahora, con esta lógica de comprobación, evaluaremos los siguientes intervalos. Pasamos al intervalo desde pi sextos hasta pi tercios,
donde si vemos la gráfica podemos pensar que conduce D1 y D3 nuevamente. Pero ahora el VA es mayor que el VC, así que toca comprobar. Partiremos suponiendo que el diodo 1 es el único que conduce. Comprobamos el estado de conducción, en este caso nos da correcto. Y por último comprobamos que ni D2 ni D3 conduzcan. D2 porque su corriente es negativa y D3 porque su voltaje ánodo-cátodo es menor que 0, por lo que VO es igual a VA. El otro caso hipotético de que D3 es el único que conduzca nos dará una contradicción. Esto se lo dejo a ustedes para que lo comprueben. Entonces pasamos al siguiente intervalo, donde tenemos un cambio, donde tanto B sub B como B sub C son negativos, por lo que nos sale más directo que para este intervalo B1 es el que conduce y por ende BO va a ser igual a BA. Seguimos avanzando en los intervalos hasta que llegamos al intervalo entre 5 pi sextos y pi, donde hay un cambio más importante. Ahora B sub B pasa a ser el máximo positivo, B sub A sigue siendo positivo y B sub C es negativo. Analizamos la hipótesis de que el D2 será el que conduce. Verificamos la conducción de D2, en este caso cumple ambas, y analizamos la otra parte de la hipótesis, que ni D1 ni D3 conduzcan. D3 no conduce porque su corriente es menor a 0 y D1 no conduce por voltaje ánodo-cátodo menor que 0. Entonces aquí tenemos comprobado, el D2 es el único que conduce en este intervalo. Y de donde ya se puede extrapolar al resto de la onda, y donde se saca a su vez el comportamiento de BO. Concluimos entonces que el voltaje en la carga siempre será el máximo de entre las tres fases de la fuente. Con esto ya en mente, continuamos entonces con el análisis de la salida de la carga puramente resistiva, donde viendo la gráfica podemos notar que el voltaje de BO tiene un periodo diferente que el de las fuentes y de lo que estamos acostumbrados a ver. En vez de que valga T, que para sistemas balanceados comúnmente está a 50 Hz o 20 milisegundos para un periodo, para este caso vale un tercio de T. Otra cosa a considerar es que el voltaje de la carga, como pueden notar, no es puramente sinusoidal, por lo que este se puede descomponer en su serie de Fourier, de donde partimos calculando su valor medio, donde los límites de integración lo tomamos desde menos pi tercio hasta pi tercio, apoyados en la gráfica y tomando correctamente el periodo de t tercios o 2 pi tercios, lo que nos da como resultado 3 raíz de 3 sobre 2 pi, todo multiplicado por v pi. El desarrollo detallado de esta, y bueno, en realidad todas las variables, se irán subiendo durante la semana en los shorts de este canal, como pasó con el rectificador de media onda, que ya que estamos, si no lo han visto, y los invito a verlo. Ahora, continuando con las demás componentes de la serie de Fourier, vemos el cálculo de la tercera armónica, que en este caso es la fundamental. Esto debido a que dentro de un periodo común caben 3 periodos de esta señal, amplificando al triple su frecuencia, y marcando que las componentes armónicas que se tienen en esta señal serán múltiplos de 3. Con esto en mente, llegamos a la expresión para la enésima armónica y su valor RMS total. Con todo calculado, podemos armar el espectro de Fourier, donde podemos notar que la componente que más predomina es la componente continua, seguido de su tercer y sexta armónica respectivamente. Ahora pasamos al análisis de la potencia presente para este caso de carga puramente resistiva, donde debido a esto, la corriente en la carga es igual a su voltaje sobre R, lo que nos hace llegar al planteamiento de la potencia activa de la integral del voltaje al cuadrado dividido en R. Todo esto sobre el periodo, donde podemos notar que si sacamos la constante de la resistencia hacia afuera y agrupamos la integral sobre el periodo, esa expresión es exactamente la del cálculo del valor RMS para una señal, lo que reemplazamos y nos da algo más directo, como lo es el voltaje RMS en la carga al cuadrado sobre R. Luego, para calcular su potencia aparente, esta al estar en la salida y que la carga sea puramente resistiva, sabemos que toda la potencia consumida por la carga será potencia activa. Por lo que el desarrollo matemático al multiplicar los valores RMS del voltaje y la corriente en la carga nos dará el mismo resultado que cuando calculamos la potencia activa mediante la integral. Llegando así al momento en el que nosotros calcularemos el factor de potencia, este nos dará un factor de potencia unitario. Ahora pasemos a analizar la entrada, partiendo por la corriente. Como podemos ver en la gráfica, elegimos la fase A por simplicidad para representar el comportamiento de la corriente de entrada, pero esto es replicable con su desfase respectivo para las demás fases. Algo importante que mencionar es que no se mantiene el periodo de t tercios, puesto que su periodo es acorde al instante en que esa fase pasa a conducir. Por ende, su periodo es igual a t. Sabiendo esto, partimos con su análisis de la descomposición de Fourier, donde podemos notar que el valor medio es igual a
la raíz de 3 sobre 2pi multiplicado por IPIC. Para su componente fundamental, aquí particularmente calculamos su valor instantáneo para luego dividirlo por raíz de 2 y así obtener el RMS. Esto se puede hacer puesto que en el intervalo que estamos integrando, la señal se comporta como una sinusoidal pura. Calculando además su valor de enésima armónica, que nos da esa expresión dependiente de IPIC, y terminando con el RMS total que nos servirá para más adelante. Pasando a analizar las potencias, ahora en la entrada del rectificador. Tenemos la potencia activa, a la cual aplicaremos la simetría e integraremos desde 0 a pi tercios, multiplicando previamente el resultado de ella por 2, lo que nos da esa expresión de aquí. Para los más detallistas, puede que se hayan dado cuenta de inmediato de que este valor representa a uno que calculamos anteriormente, como lo es la potencia activa en la carga, pero dividida en 3. Esto es mera coincidencia, puesto que la potencia activa en la carga es el aporte de las 3 fases que conducen a partes iguales a lo largo del tiempo en el rectificador. Pasando a la potencia aparente, esta sí es diferente a la salida, y no tiene dicha proporcionalidad, puesto que los RMS son distintos, lo que nos da que el voltaje RMS multiplicado por el RMS de la fundamental de la corriente multiplicado por un factor es igual a su potencia aparente. Y finalmente calculamos su factor de potencia, el cual nos da menor a 0, aproximadamente un 0,69. Y para finalizar con el principio de análisis y recordando un concepto que se habló en el video anterior sobre la tensión necesaria para poder polarizar inversamente un diodo y que conduzca igual, analizaremos a qué tensiones estamos sometiendo al diodo en esta configuración. A modo representativo mostraremos el diodo 1, donde partiremos generalizando su voltaje ánodo-cátodo como VA menos el máximo entre las señales, de donde podemos ver dos casos. El primero, que el diodo conduzca. Debido a que el voltaje VA es mayor a los demás, tendremos el VA menos VA, que esto nos da 0. Luego tendremos el caso cuando el diodo esté bloqueado o no conduciendo, y donde el diodo pasaría a soportar una tensión de línea entre sus terminales, tal como se expresa en la ecuación ánodo-cátodo y en la gráfica. Respecto a esto entonces, el peor caso, y por ende el mayor voltaje inverso que debe soportar un diodo en esta configuración, es el máximo valor línea a línea o raíz de 3 por V pico, lo que equivale a un aumento de un 0,7 en dicho valor, lo que no deja de ser considerable a la hora de dimensionar y seleccionar tales diodos para su implementación en un circuito. Pero no solo nos encontraremos con cargas puramente resistivas en la realidad, también podemos encontrarnos con otros tipos de cargas, como lo son las RL. Y partiremos analizando la salida en este tipo de cargas, donde el voltaje en la carga no cambia respecto al caso puramente resistivo, por lo que podemos reutilizar sus valores del espectro de Fourier de ser necesario. Ahora, al tener un inductor para calcular su corriente, debemos de recurrir al cálculo de su impedancia, donde recordemos que dicha impedancia se descompone en una parte real, la resistiva, y una imaginaria, que es la dependiente de la frecuencia, y donde el cálculo de su magnitud para la armónica enésima es de la siguiente forma. Sin olvidarnos que al tener un inductor en el sistema, esto influye también en nuestra fase de la señal, donde este desfase puede ser calculado como la arcotangente de n por omega por L sobre R. Y así obtendríamos todo lo necesario para analizar la carga. Recuerden también que en este análisis se puede aplicar superposición, por lo que si gustan y se les hace más fácil trabajar todo por frecuencias por separado, eso también está permitido. Ahora, analizando detalladamente la corriente del sistema, específicamente la de la entrada, que como recordaremos tiene similar forma de onda, solo que la de la entrada es un tercio de la de la salida, podemos notar su dependencia al tamaño del inductor del sistema, donde a mayor inductancia, más constante se ve la señal, se disminuye el rizado al filtrar el contenido armónico de la corriente. Con esto concluido, podemos decir que cuando el tamaño del inductor tiende al infinito, tendremos en la salida una corriente constante o DC, algo que se nos es muy beneficioso para los cálculos que vienen. Partiendo por su valor de corriente en la salida, que será el DC, y al mismo tiempo su valor RMS. Para calcularlo, será necesario tener el valor medio del voltaje de la carga, el cual ya sabemos calcular desde el caso anterior. Luego con esto pasamos a calcular su potencia activa, la cual será igual al valor medio del voltaje al cuadrado sobre R. Siguiendo así con su potencia aparente, que será el valor RMS del voltaje, el cual sabemos calcular, multiplicado por el valor DC de la corriente. Y finalizando con el factor de potencia. Como podemos notar, se simplifican mucho los cálculos. Ahora, para los cálculos de la entrada, teniendo como referencia la fase A, tenemos que su corriente, luego de aplicar la integral adecuada al intervalo de conducción del diodo, es igual al valor de C de la corriente en la salida dividida por raíz de 3. Para la potencia activa, planteamos la integral aplicando simetría y nos da como resultado
Vpeak por IO multiplicado por raíz de 3, todo sobre 2pi. Luego, con la potencia aparente, multiplicamos el RMS del voltaje por el RMS de la corriente de entrada, dándonos como resultado el Vpeak por IO, todo sobre raíz de 2 por raíz de 3, dándonos finalmente un factor de potencia de 0,68 aproximadamente. De donde también es importante señalar que pese a que en la carga sea DC la corriente, en la entrada sí contiene armónicos, por lo que nos da un bajo factor de potencia en la entrada. Ahora analizaremos un caso más real. Nosotros conocemos que para modelar una línea es común que al ser de un tamaño considerable se represente como una inductancia en serie a lo largo de la línea. Entonces con esta idea, ¿qué es lo que nos modifica en nuestro análisis este nuevo modelamiento? Y bueno, para comenzar, nosotros sabemos que por naturaleza de un inductor no pueden haber saltos bruscos de corriente, o si no, su voltaje se dispara a un delta Dirac. Esto fundamentado en su ley del elemento del voltaje, la cual dice que el voltaje de un inductor es su inductancia por la derivada en el tiempo de la corriente que fluye a través de él. Lo que nos lleva a pensar que entonces en el instante en que se hace el cambio de conducción entre diodos no puede ser instantáneo, ¿cierto? Y ahí es donde nos vamos a la gráfica y analizaremos ese punto en concreto. Para plantear el análisis, durante la conmutación se estarían cumpliendo estos dos LBK, para BA y para BB. Aplicaremos un truco ingenieril, por así decirlo, para poder llegar a esta relación, ya verán por qué. Y planteamos el LSK del sistema, el cual nos dice que al sumar las corrientes IA más IB, estas nos dan IO. Y si prestamos atención a la ecuación que nos había quedado antes, la derivada de esta suma, pero IO es una constante, por lo que se nos va a cero este término, llegando a la expresión que gobierna el voltaje en la carga para este instante de conmutación, lo cual nos hace ver que ahora no iríamos por la envolvente superior de las señales, sino que se instaurarían unas señales de menor amplitud máxima para este instante. Pero estas solo son válidas hasta que el inductor del diodo que estaba previamente conduciendo se descargue y el diodo a conducir se cargue. En ese instante, el voltaje en la carga vuelve a la envolvente superior y repite el proceso. ¿Qué podríamos pensar viendo esta gráfica entonces? Bueno, una de las primeras cosas que se nos viene a la mente es que es similar a los casos anteriores, pero les falta un cachito. Esto repercutirá en el valor medio del voltaje en la carga, disminuyendo con respecto a los escenarios anteriores, como se desarrollará matemáticamente a continuación. Instaurando entonces este estado de conmutación y notando que es algo importante, puesto que nos disminuye el valor medio del voltaje, nos preguntamos, ¿entre qué límites exactos ocurre esta conmutación? Por lo que comenzamos a desarrollar la misma suma ingenieril y obtenemos el valor de BO en el tiempo. Luego nos interesa saber la corriente en este instante. Planteamos entonces la integral de la ley del elemento de la corriente en un inductor, asumiendo condición inicial igual a 0, dándonos esta expresión dependiente del tiempo t sub mu, que lo guardaremos por aquí. Ahora, como mencionamos anteriormente, este tiempo de computación influye en nuestro valor medio del voltaje, por lo que procedemos a desarrollarlo matemáticamente, llegando a esta expresión y comprobando su dependencia. Pero nos falta una ecuación para poder armar un sistema con solución, por lo que recurriremos a la ley del elemento o ley de Ohm en una carga puramente resistiva y obtenemos esta otra expresión para la corriente en la carga, la cual sabemos que antes y después de la conmutación son constantes. Igualando ambas expresiones de corriente, podemos despejar entonces el término común coseno de μ, el cual queda dependiente netamente de parámetros del circuito. Esto es algo bueno. Ya con esta expresión la guardamos y la reemplazamos en la expresión del valor medio del voltaje, dejándolo todo en términos de parámetros del circuito. También podemos notar que tal como intuimos anteriormente, el valor medio es similar al anterior, cuando no había tiempo de conmutación, pero con un sacado, el cual se representa por este factor que es siempre menor a 0. También podemos reemplazar esta expresión de coseno de μ en la ecuación de la corriente para dejarla más prolija, pero eso se lo dejo a ustedes. Otra cosa a considerar, en base al desarrollo matemático, es que en el intervalo que dura el tiempo de computación, la forma de la corriente no es una exponencial negativa, como uno se pensaría al estar trabajando con un inductor, sino que representa un trozo de coseno, lo cual también está sustentado en el mismo desarrollo matemático. Ya con esto, damos como finalizado el análisis para el rectificador trifásico de Streit. No sin antes dar las conclusiones finales de donde destacan los 4 casos que vimos. Primero, que para la carga puramente resistiva, el comportamiento base, el voltaje BO sigue la envolvente máxima.
La salida solo posee armónicas múltiplos de 3 y el valor medio del voltaje es 3 raíz de 3 todo sobre 2pi por vpi. Luego, que el esfuerzo en los semiconductores durante el bloqueo soportan la tensión línea a línea y que el voltaje peak inverso máximo para el cual deben de estar dimensionados es de raíz de 3 por vpeak. Por otro lado, también el aspecto de la carga inductiva. El voltaje de salida en VO no sufre cambios, la bobina filtra el rizado o el contenido armónico, donde IO se vuelve casi plano, y la corriente de entrada baja el factor de potencia debido a su forma. Y finalmente, al incorporar la inductancia de línea al análisis, vemos que esta evita que la corriente conmute de forma instantánea, genera un ángulo de solape o de conmutación, μ, y provoca una pérdida del valor medio del voltaje. Bueno, espero que les haya gustado y quedado claro el análisis que hicimos sobre el rectificador. Cualquier duda los estaré leyendo en los comentarios. No se olviden de suscribirse para estar al tanto de cuando subo un nuevo video. También me creé un Instagram oficial donde estaré interactuando de forma un poco más cercana y haciendo algunas encuestas y adelantos sobre lo que se viene del canal. Eso, chao.